Encuentro y milagro es el título de nuestro sermón de esta ocasión. En el año de 2010, a finales de 2010, Dios hizo algo maravilloso, cambió nuestra vida, la transformó nuestra vida como familia. Habíamos pasado por una etapa muy difícil, más que todo en el área financiera, pero ahora Dios estaba preparándonos para una nueva etapa. Teníamos para el 2011 que viajar a la ciudad de San Salvador para establecernos aquí en la capital y de esa manera comenzar un nuevo servicio para Él. Solo que pues las dificultades financieras que habíamos tenido no nos nos permitían estar listos para un traslado como ese. Venir, alquilar una casa, la vida en la capital es mucho más cara, un colegio nuevo para nuestros hijos, bueno, un cambio completo. Se necesitaba un milagro de parte del Señor. Saben que a principios del 2011, unas semanas antes de comenzar a trabajar aquí en San Salvador, Dios hizo un milagro maravilloso. Viajé a la ciudad de Panamá y estuve en la ciudad de Panamá durante 6 semanas dictando 6 conferencias. Y no solamente eso, también pues buscando la manera de trabajar también. Y fue maravilloso compartir con nuestros hermanos de la ciudad de Panamá en las diferentes iglesias y poder andar conociendo lugares, personas, hermanos que nos aprendieron a apreciar y nosotros nos aprendimos a apreciar a ellos. Pasaron las 6 semanas y llegó el momento de regresar a El Salvador porque era el momento de presentarse al trabajo. Y en ese momento hubo un hermano con el que nos hicimos muy amigos. El hermano me fue a dejar a la terminal de autobuses para que yo regresara a El Salvador. Fue un momento emotivo, lágrimas, nos despedimos. Pero también mi corazón estaba contento. Nunca había estado 6 semanas separado de mi familia. Nunca había estado tanto tiempo lejos de casa. Lo increíble era que al regresar no iba a venir a mi casa donde yo estaba acostumbrado ni a mi ciudad, pero sí iba a estar mi esposa y mis hijos, iban a estar mi familia en una nueva casa, en una nueva ciudad, en un nuevo ambiente, pero iba a estar con ellos. No está de más decir que el viaje se me hizo corto, largo, como ustedes quieran verlo, pero anhelaba estar con mi familia. Llegué aquí a San Salvador pasada la medianoche y a esa hora me encontré con mi familia. No me importó que fuera un lugar diferente, no me importó que fuera medianoche. 6 semanas habían pasado y abracé a mis hijos y abracé a mi esposa. Nos encontrábamos nuevamente. Pero Dios también había hecho un milagro porque todo lo que necesitábamos para instalarnos acá, Dios había provisto para ello. ¿Saben, mis queridos hermanos? El Señor siempre está dispuesto a encontrarse con nosotros y a hacer milagros en nuestra vida. Pero hay un encuentro y un milagro grande del que les quiero hablar esta mañana. Por eso yo les invito ahora a que abran sus Biblias en el libro de San Juan. El libro de San Juan. Generalmente, y de eso vamos a hablar del capítulo 14, versos del 1 al 3, pero yo quisiera que tomáramos el contexto, el preámbulo de ese pasaje. Y comenzáramos en el capítulo 13 y el versículo 1. Dice así en San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese versículo a mí me llena de gozo. Dice que Jesús amó a sus discípulos, a sus cercanos hasta el fin. Había llegado el momento del sacrificio, había llegado el momento de entregar la vida al Padre a través de aquel gran sacrificio. Y Jesús, porque era un día antes, era el jueves ya para luego llegar al viernes, Jesús pudo haber estado profundamente triste y él pudo haber pensado solamente para sí. Pero dice el versículo 1 que en ese momento el pensamiento de Jesús no era ni su sufrimiento, no era ni él mismo. Su pensamiento eran sus discípulos a los que él amaba. Tú y yo somos hijos del Señor y Jesús nos ama profundamente. Nos ama hasta el fin. Fue capaz de dar su vida por nosotros. Alabado sea el Señor. Tenemos un Salvador que no nos pide un sacrificio, sino que Él
se ofreció en sacrificio por nuestra salvación. Los amaba y los amó hasta el fin. El momento era tenso. Allí estaban celebrando la Santa Cena, aquella ceremonia que iba a venir a sustituir la celebración de la Pascua. Se había preparado un lugar, un aposento, se había alquilado y allí estaba Jesús con sus discípulos. Al principio pasó una situación bastante embarazosa porque por alguna razón no habían hecho el arreglo de que estuviera allí un sirviente para lavar los pies. Siempre en esta clase de reuniones, a la hora de los alimentos, para entrar a eso, había un sirviente que lavaba los pies, porque la sociedad judía, en el tiempo del Señor Jesús, se lavaban los pies porque las mesas eran bajitas. O sea, no como nosotros, que nosotros tenemos mesas altas, tenemos sillas. No, las mesas estaban bajitas. Y en muchas ocasiones, y la gente se recostaba como en almohadones. Entonces los pies polvosos, sucios, quedaban al nivel de la mesa y de los alimentos. Por eso era importante que se lavaran los pies. Pero nadie los había lavado, no había un sirviente. Y los 12 discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? Hombres que eran, pues así, humildemente orgullosos los hombres. Ninguno se atrevió a lavar los pies de nadie. Y el Señor Jesús, recordemos que el versículo 1 dice que los amó. Y los amaba profundamente. Por aquel amor que sentía por ellos, no los reprochó. Tomó la toalla, tomó el guacalito y comenzó a lavar los pies. Primero Pedro ahí dijo, no, cuando Pedro se dio cuenta de que pues ellos tenían que haberlo hecho quizás. No quería, pero Jesús le insistió y el humilde maestro lavó los pies de sus discípulos. Comenzaron a participar de la cena. En medio de ese momento, entonces surge y comienza a ponerse más tenso, porque aparece, o mejor dicho, se identifica al traidor. Jesús dice claramente que uno de sus discípulos lo traicionaría y Judas apareció y dice, ¿seré yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y Jesús le mandó que se fuera a hacer lo que tenía que hacer a tiempo, sin reproches, sino que con amor. Increíble. Allí estaba el traidor en ese momento, hipócritamente, pero Jesús, como decía el versículo 1, lo amaba. Y lo amó hasta el fin, porque hasta por Judas estaba dispuesto a morir. Todavía se puso más incómodo después que Judas salió. Entonces Jesús habla de que Pedro, el aparentemente más leal, el mejor, casi el jefe de los discípulos, el Señor dice, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo que no. Todo ese ambiente es el que se había dado, hermano. No sé cómo se sentiría usted. Primero, avergonzado por no haber sido el que lavara los pies. Después, sorprendido por ver a Judas como traidor. Y quizás desanimado por ver que el mejor, el líder, se estaba vaticinando que iba a traicionar. Momento incómodo, difícil. Y Jesús también les habla de su muerte. Pero en ese momento, cuando hay mayor tensión, en ese momento, cuando hay mayor dificultad, aparece lo que nosotros hemos leído ya en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14. Leamos de corrido este pasaje conocido, pero que nos llena de esperanza. No se turbe vuestro corazón. Pensemos, hermano. Jesús dice, no se turbe, estén tranquilos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tensos, afligidos,
quizás sin esperanza, con el corazón dolido. Así se encontraban los discípulos. ¿Cómo te encuentras tú esta mañana? ¿Preocupado porque estás enfermo de coronavirus o un pariente tuyo, un amigo, una persona que amas está enfermo? ¿Preocupado porque has perdido el trabajo y no hay cómo mantener la familia? ¿En dificultades matrimoniales porque tienes problemas con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Preocupado por un hijo que se fue del hogar, que abandonó la iglesia? ¿Estás así? Acongojado porque no se ve que el 2020 vaya a mejorar, y mucho menos el resto de años en este mundo. ¿Qué será de tus hijos? ¿Qué será de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué será de ti, de tu trabajo, de tu casa? La preocupación viene. Es real. No podemos obviarla. Vivimos en este mundo. El mismo Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, y estamos pasando por esas aflicciones. Algunos nos acusan a los adventistas de ser pesimistas, porque en realidad sí lo somos, hermano. Al predicar de la segunda venida de Cristo, de las señales de su advenimiento, nosotros no podemos decir: es que esto va a mejorar, mira qué bonito se va a poner. ¡No! Por el contrario, cosas peores están por venir. El coronavirus. Ay, el coronavirus, hermano, esto solamente es entrenamiento para las ligas mayores. Vienen problemas más grandes, situaciones más difíciles, pestes que destruirán más, inundaciones, cuánta dificultad. El futuro no es bueno para este mundo. Pero en medio de esa dificultad, en medio de la tormenta y el problema, Jesús, porque te ama profundamente a ti, porque me ama profundamente a mí, porque nos ama y nos amó hasta el fin, nos dice con seguridad: no se turbe tu corazón, no tengas miedo, no temas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y yo estoy contigo. Es que Jesús quiere que mientras Él regresa, mientras se dan todas estas señales, mientras se da el fin del mundo, en medio de la dificultad, nosotros los cristianos nos mantengamos firmes. Que no titubeemos, que no nos dé miedo, que no nos vayamos de un lugar a otro, que por el contrario, nosotros estemos firmes. No estén tristes. Sí, los discípulos estaban tristes. Aunque no lo comprendían completamente, sabían o presentían que había llegado el momento de la despedida. Cuando Jesús les dice que no teman, lo hace sobre una base. Les dice: ustedes creen en Dios, ustedes creen en mí. Para mantenernos firmes en medio de la dificultad, queridos hermanos, nosotros necesitamos confiar en Dios. Porque creer, porque tener fe no es darse golpes de pecho, no es decir, yo declaro esto. No, creer es confiar en que Dios estará a nuestro lado, pase lo que pase. Que Dios estará allí con nosotros, cruzando el fuego, cruzando el torrente, en medio del horno de las pruebas y las dificultades. Él estará con nosotros. Creen en Dios, crean en mí, porque es lo único que nos puede mantener firmes, porque la fe es lo único válido en la vida cristiana. A veces nosotros nos entristecemos más porque no pensamos lo que Dios puede hacer por nosotros. Más bien pensamos en cómo nosotros le podemos ayudar a Dios. Pero aquellos que han estado al borde de la muerte y han sobrevivido, sí, así como les ha pasado a muchos, quizás a alguno de ustedes que está escuchando le ha pasado eso, ha estado con coronavirus y ha estado al borde de la muerte, se ha dado cuenta que estando ahí, nada
a punto de morir, el ser humano se da cuenta que nada vale la pena en este mundo si uno no está aferrado a la mano del Señor, si uno no está preparado para encontrarse con su Creador. En el umbral, al final de la existencia, nunca se ha escuchado a alguien decir, yo mejor hubiera dedicado más tiempo a ir a la oficina. Mejor hubiera trabajado el doble. Tuve 3 trabajos, pero mejor hubiera tenido 4 trabajos. No, allá en la muerte nadie dice eso. Todo mundo, lo único que deseara en ese momento, o desearía, es tener más tiempo para su familia y para Dios. No esperemos que la muerte llegue. Vivamos por fe, confiando en nuestro Señor. Queridos hermanos adventistas, no nos desanimemos. Queridos hermanos cristianos, no titubeemos. Sigamos adelante. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Dios nos llama y nos invita a mantenernos firmes y seguros en este mundo, porque Él tiene un mundo mejor para nosotros. En el año 2013 mi madre falleció de cáncer, después de haberle servido tantos años a su Señor. Descansó en sus brazos. Yo me recuerdo que 3-4 días antes de que ella falleciera tuvimos la última conversación y nos pusimos a hablar de ese mundo nuevo, de esa casa que el Señor dice que nos tiene preparada. ¿Sabían ustedes que allá en la tierra nueva habrán casas en la ciudad, apartamentos quizás, ¿verdad?, en la Nueva Jerusalén, que tendrá calles de oro? Increíble, ¿no? Yo no me imagino ni cómo podrán ser esos apartamentos de la Nueva Jerusalén, que hay enorme ciudad. Hay gente que le gusta vivir en la ciudad, y Jesús tendrá apartamentos para los que les gusta vivir en la ciudad. Pero también dice la Biblia que habrán casas en el campo, que los que no quieran vivir en los apartamentos de la Nueva Jerusalén tendrán casas en el campo, pero el Señor solo va a entregar la parcela. Nosotros tendremos que construir nuestra casa a nuestro gusto. Y cuando mi madre estaba allí, días antes de morir, conversamos de eso. Mamá, le pregunté yo, ¿dónde quieres estar tú en la tierra nueva? ¿En la ciudad o en el campo? Y mi madre, que fue una mujer que su niñez, su juventud, la vivió en el campo, aquí en El Salvador, allá en Oriente, entre las matas de maíz, aporreando arroz, cortando algodón. Una mujer del campo me dice, hijo, yo quisiera que Dios me diera una casa en el campo. Entonces yo le dije, mamá, yo también quiero una casa en el campo y le voy a pedir a Dios que me la dé junto a la tuya. En la casa de mi Padre, todo el sufrimiento que pasamos en este mundo, queridos hermanos, llegará a su fin y viviremos eternamente felices junto a los que amamos, pero especialmente junto a nuestro Padre. Voy a preparar lugar para ustedes, dijo el Señor. Hay un lugar especial para ustedes, para todos. Es que el Señor ha preparado la salvación y la eternidad para todos los seres humanos. Tú no tienes que perderte. No hay necesidad de encaminarse al infierno. No. Hay lugar para todos porque el Señor a todos recibe. Y al que a mí viene, dice el Señor, jamás yo le echaré fuera. Y entonces el Señor dio la promesa y dijo, vendré otra vez. Vendré otra vez. Una promesa que por 2000 años ha resonado a través de los siglos, ha animado el corazón de generación tras generación de cristianos. Nos ha permitido atravesar la persecución, nos ha permitido atravesar el dolor, nos ha permitido atravesar la muerte, nos ha permitido llegar hasta el fin de los días de esta tierra.
aferrándonos a esa esperanza. Jesús nos ha preparado un lugar y Él viene otra vez. Alabado sea el Señor. Pero aquí se da una imagen, una figura increíble. Jesús dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Saben ustedes lo que significa que el Señor nos va a tomar? ¿Qué significa esa frase? Esa frase no es que el Señor nos va a agarrar de la mano y nos va a llevar. No. Cuando Jesús venga por mí, dice que me va a tomar a sí mismo. ¿Saben qué es eso, hermano? Yo les explico. Cuando dice: yo os tomaré a mí mismo, dice el Señor, y los voy a abrazar. ¿Cuándo compartes un abrazo? ¿Cuándo das un abrazo? Cuando te encuentras con el ser que amas y quieres mostrarle tu amor. Cuando han pasado por la dificultad, pero esta terminó, nos abrazamos. Cuando la alegría inunda nuestro corazón, lo demostramos con un abrazo. Y los voy a abrazar. ¿Qué abrazo más maravilloso será ese? Jesús me va a tomar y me va a abrazar, me va a apretar contra su pecho. Con una mano me sostendrá y con la otra traerá a mi madre para abrazarnos juntos. Y a mi esposa, y a mi padre, y a mis hijos, y a mis hermanos, y a mis sobrinos, y nos fundirá en un solo abrazo. Y os tomaré a mí mismo. Todo habrá terminado. Será el mayor encuentro que este mundo haya vivido, que yo haya vivido. Me encontraré con mi Salvador y pasaré por el maravilloso milagro de recibir la vida eterna. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás preparado para ese momento? ¿Estás preparado para recibir el abrazo del Señor? ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? Hoy mismo el Señor quiere abrazarte. Hoy mismo quiere tomarte. Solo tienes que decirle: ven, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis congojas, aquí está mi vida, aquí está este pecado que está en mí. Ven, abrázame. Porque el Señor comienza a abrazarnos hoy. Y entonces aquel gran día podremos abrazarle de verdad, porque le veremos cara a cara. Cuando estaba pequeño, en la década de los 80, aquí en El Salvador hubo una guerra. Algunos de ustedes quizás vivieron o quizás hasta se fueron huyendo por esa guerra a otro lugar. Yo tenía quizás estaba por mis 10 años. Vivíamos en la colonia Rodríguez en Usulután. Y como niño, pues una de las cosas que a mí más me gustaban era cuando pasaban los helicópteros. Ese gran ruido de aquellos helicópteros que Estados Unidos usó durante la guerra de Vietnam y que los donaron para El Salvador para que pudieran atacar la insurgencia. Yo me recuerdo que salíamos a la calle y muchos niños salían a la calle y corríamos y les decíamos así a los que iban en el helicóptero. Al helicóptero. Y si no podíamos salir a la calle, nosotros nos íbamos para el patio y saludábamos. No sé por qué lo hacíamos. Quizás queríamos desearle un bien a esos hombres. En nuestra niñez sí entendíamos qué es lo que pasaba. Sabíamos que era la guerra. Habíamos visto muchas cosas cerca. Pero me recuerdo que hubo un día, una tarde, que los helicópteros pasaban, pero en gran cantidad. Generalmente los helicópteros pasaban en dirección de oeste a este, pero ese día iban de este a oeste. Y vimos helicópteros extraños que nunca habíamos visto, hasta de esos grandotes con 2 hélices que son para transporte. Igual nosotros saludábamos y pasaban toda la tarde, estaban pasando esos helicópteros, no sabíamos qué pasaba. Pero esos helicópteros iban con una misión. Tenían una misión, venían para San Salvador.
Ese día fue el 10 de octubre de 1986. A las 11:49 de la mañana, un terrible terremoto había destruido la ciudad. Y esos helicópteros venían a ayudar, venían a traer esperanza, venían a ayudar a los sobrevivientes. Aquí en San Salvador estaba mi abuelo Nicolás. Él tenía como 80 años, pero aún así trabajaba, era el portero de la fábrica de la Lido, el pan Lido. Él trabajaba en la portería. Y a esa hora estaba él trabajando. Y cuando fue el terremoto, el susto, pues su corazón no soportó y al abuelo le dio un ataque al corazón. Pero sobrevivió, no murió. Un par de veces, quizás, o una vez había visto yo a mi abuelo. En toda mi vida. Pero después de aquella situación, el abuelo se fue para Usulután a vivir con nosotros. Mi madre se la llevó. No sé por qué le llevó mi madre, porque mi abuelo pues tenía hijos mayores. Mi madre era de las menores. Pero se lo llevó. Ay, hermano, qué alegría fue tener al abuelo en casa. Nunca habíamos tenido al abuelo. Nunca habíamos tenido un abuelo tan cerca. Y aprendimos a amarlo más y a quererlo más. Mi madre y los hermanos de la iglesia le dieron los estudios bíblicos, le dieron el mensaje adventista y el abuelo aceptó ese mensaje. No muchos meses después el abuelo pasó por otro ataque al corazón, pero de ese no sobrevivió. El abuelo falleció. Un día, porque Jesús lo prometió, como aquellos helicópteros que pasaron en misión de rescate para San Salvador, llevando esperanza, Jesús aparecerá en las nubes, con millones y millones de ángeles. Su voz se escuchará por todo el mundo, y entonces dirá a los que duermen: levántense, levántense. Y mi abuelo escuchará la voz de Jesús que le dirá: Nicolás, levántate, vengo por ti, vengo por tu familia. Y saben que todos esos millones de ángeles no vienen solo para estar así como de curiosos, como nos pasa. Nosotros pasa algo y solo estamos de curiosos ahí. Es más, algunos de nosotros vamos en la iglesia y solo somos curiosos. Nos conformamos con ver. No es esa la vida de un cristiano. No estamos para ser curiosos en la iglesia. Estamos para participar. Disculpen, pero aquí en buen salvadoreño decimos, a veces solo estamos de chismosos, de mirones. Los ángeles no vienen para estar de mirones, de chismosos. ¿Saben qué? Los ángeles tomarán a mi madre, inmediatamente la transportarán y la pondrán a la par del abuelo. Y mi abuelo Nicolás se encontrará con mi madre, con sus hijas que han creído en el mensaje. Y luego otros ángeles nos llevarán a nosotros, los hijos de mi madre, a estar con ella, y nos traerán a nuestros hijos y reunirán nuestra familia. Los ángeles vienen para eso, para recoger a sus redimidos, para llevarlos a una eternidad. Jesús les dijo a sus discípulos: los amo tanto que no puedo vivir sin ustedes. Los amaré hasta la muerte en la cruz, pero después me iré al cielo a prepararles un lugar, y vendré y los voy a abrazar y ya nunca los voy a soltar. Ya nunca se irán de mi lado y estaré para siempre con ustedes. Querido hermano, querido amigo, esta semana aprenderemos de la gracia salvadora de Cristo, esa gracia que nos prepara para encontrarnos con Él en la patria celestial. Yo les invito a que me acompañen durante esta semana para que nuestra fe crezca, para que el miedo de nuestro corazón desaparezca, para que nuestra esperanza en el pronto regreso del Señor sea más grande, porque el Señor viene, el Señor está a la puerta, está más cerca que ayer. Puede que venga este día, y mi deseo es que tú y yo estemos preparados para encontrarnos con el Señor. Maranata, mis hermanos. Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por mí, Cristo viene por ti. Y Él quiere abrazarte. Que el Señor les bendiga, hermano.